Entonces les estaba contando que les voy a tener una súper invitada que es experta en crianza. Así que voy a darle aquí ya la entrada a mi querida Caro. Está por aquí. Saludos, Angie. ¿Cómo estás? ¿Que te estás conectando? Bienvenida. Cuéntame desde qué ciudad te conectas. Hola, Carita, ¿cómo estás? Hola, mi Chili, bien. ¿Y tú cómo estás? Bien, agradecida contigo. Mil gracias por regalarme este poquito de tiempo. Sé que tú vives bastante ocupada y agradezco un montón que destines este espacecito de tiempo para venir a mi comunidad, a mi casa, a hablar un poquito de esa experticia tan buena que tienes tú con los niños. Ay, tan linda, gracias. Muchísimas gracias, mi Chili. Tú sabes que siempre es un honor. Creo que tú y yo hacemos un equipo súper maravilloso. Porque pienso que al trabajar tú la parte de parejas, eres un complemento maravilloso, entonces sabes que me encanta compartir estos espacios contigo. Bueno, Caro, para aquellas personas que no te conocen, ¿puedes contarnos quién eres, a qué te dedicas, un poquito de ti? Bueno, pues yo soy psicóloga clínica perinatal, es decir, me he especializado en el acompañamiento de todo lo que es el preembarazo, el embarazo, parto, posparto, y allí entra la otra parte que amo, que es la puericultura, que es el arte de la crianza. Entonces soy también puericultora, pertenezco al grupo Prevacam de aquí de la ciudad de Cali, que es un grupo conformado por pediatras, terapeutas ocupacionales, psicólogos, y pues nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con este arte maravilloso de criar. Y además de eso soy mamá de tres hermosos chicos que pues me enseñan más que cualquier libro y que toda la experiencia junta, pues digamos que mi experiencia como mamá es la más maravillosa. Entonces, pues bueno, eso es lo que hago todo el tiempo, asesorías en crianza y acompañar mucho a los papás en todo este proceso que no es nada fácil, que es un arte, pero que de verdad cuando uno le encuentra el gusto es maravilloso. Qué bonito, Caro. La verdad, yo admiro mucho el trabajo que haces y como tú dices, trabajamos pues en conjunto las dos. Caro, yo te he pedido venir a este espacio hoy porque pues yo trabajo el tema de pareja y recibo también desde lo individual cómo asumir una ruptura amorosa que no es fácil. Yo les digo a las personas, es como tener una pérdida, aunque no es física porque la persona sigue viviendo. De todos modos, yo les digo, eso es una muerte sin cadáver, o sea, es un dolor emocional fuerte que yo tengo que laudar. Pero además de eso, si yo tengo hijos, ¿cómo se vuelve esa tarea el doble de titánica para vivir y concentrarme y gestionar mi dolor, pero finalmente no descuidar ese rol como mamá o como papá, porque finalmente eso sigue, no es que se pongámosle pausa a ser mamá y papá y cuando usted esté mejor, entonces usted retoma sus actividades. No. Ojalá se pudiera. Entonces casi que las personas, esta presión también de poder criar los niños, de poder responder, pues es una presión muy fuerte. Entonces por eso quise traerte aquí para que un poquito y nos cuentes cómo es este proceso, qué recomendaciones nos puedes dar y bueno, yo voy dándoles pequeñas puntadas desde el otro lado con los adultos, ¿vale? Bueno, este tema del divorcio es un tema bien pesado en la crianza. Pienso que es uno de los temas más complejos de abordar cuando uno está haciendo una asesoría e involucra pues como, bueno, ya estamos resolviendo el tema de pareja y definitivamente nos vamos a divorciar. Ya ahora dinos qué tenemos que hacer para seguir sosteniendo estos chiquitos, a pesar de estar nosotros, como decías tú, involucrados en todo este rollo emocional que también conlleva un duelo, que también conlleva pues como una resolución de mis propias emociones, pero ¿cómo hago para seguir lidiando además con las emociones de los chicos? Porque es que ese es el tema. No es fácil y lo digo pues desde el punto de vista profesional y personal.
afrontar un duelo con niños es un tema complejo, es un tema que requiere de desplegar como papás muchas herramientas para poder sostenerlos a ellos, ¿sí? Y para poder ayudarles a entender toda esta situación que como adultos en muchas ocasiones pues nosotros le damos forma, pero que para ellos conlleva muchísimas ideas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de todo lo que es el desarrollo emocional en la infancia, pues hablamos de momentos que pueden generar mucho estrés y que pueden generar estrés desde estrés medio hasta un estrés negativo, y entre esos eventos está el divorcio, está la pérdida de uno de los padres, cambios de ciudad, cambios de colegio, pero el divorcio digamos que está en el top de eventos que puede generar en ellos muchísimo estrés. Yo soy una defensora total de que los padres siempre tenemos que cuidarnos primero, como en el avión, como cuando en el avión a usted le dicen, cuando baje la mascarilla, respire primero usted y después le da a los otros. Y yo pienso que un divorcio más o menos viene siendo así, porque primero te toca como aclararte, aclarar tu mente, aclarar tus emociones, resolverte qué es lo que queda aquí por resolver, qué es lo que queda aquí por sanar, para yo después poder empezar a ayudar a mis hijos a que comprendan la situación. Porque ¿qué pasa en la fantasía de los niños? Generalmente en la mayoría de los casos, los niños lo que quieren es sus papás estén juntos de cualquier manera. A veces uno cuando habla con ellos en consulta, son muy lindos porque parece como si fuera a venir un ángel del cielo y echara polvitos mágicos y ya, mis papitos ya están felices otra vez y ellos ya se pueden contentar con una sonrisita que ellos vean, con un gestico así de amor chiquitico. Ellos piensan que papá y mamá van a volver a estar juntos. Entonces digamos que es muy triste tener que decirles como no, mi amor, pon los pies en la tierra, y pues definitivamente yo creo que por ahora, por lo menos por ahora, papá y mamá no van a estar juntos, ¿sí? Entonces esos son momentos muy pesados para los niños, pero yo pienso también que en un momento de divorcio la palabra clave es grupo de apoyo, es que tú tengas, como decimos en el grupo de puericultura, esa tribu con la cual puedas criar, y que siempre esas personas estén allí mientras tú puedes levantarte y puedes seguir adelante ejerciendo esa labor paterna y materna. Yo pienso que en el divorcio es importante tener un acompañamiento, y no me refiero a netamente tiene que ser terapéutico, es muy bueno que alguien esté a tu lado, como que alumbrándote un poco el camino, pero también es maravilloso tener una abuela cerca, una tía, una primita, esa amiga que siempre estuvo allí, que tiene hijos, que te puede ayudar, que los puede acompañar, ¿sí? Porque en muchas ocasiones, como decíamos antes, cuando uno se divorcia desde lo mismo nublado que también está uno emocionalmente, a veces no puede. Entonces, ¿qué pasa? Que se sobrecarga uno en la crianza y los niños te hablan y tú dices, ¿qué? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Entonces los niños terminan como, mi mamá está muy enojada, ¿será que yo tuve la culpa en todo esto? ¿O qué será lo que estoy haciendo mal? Entonces es importante que también haya personas que te estén ayudando en ese momento en que para ellos pues de por sí es fuerte la situación de que uno de los dos papás se vaya de la casa, ¿sí? De dejar de ver a uno de los dos. Entonces pienso que los papitos, primero, autocuidado, y segundo, red de apoyo. Son importantes. Perfecto. Yo tengo aquí varias preguntitas, Caro, y ahora que estás hablando un poquito de ese tema de divorcio, ¿qué pasa con esos papás que deciden divorciarse, pero salen a comer juntos? A veces el uno se queda en la casa del otro, juntos, pero salimos, entonces el niño no tiene como esa claridad o se le genera esa confusión sobre lo que está sucediendo. Incluso puede ser que realmente no tengan una relación afectiva o sexual, como puede pasar, y yo lo veo a veces en consulta. Pero finalmente le dicen al niño que se van a divorciar, pero el comportamiento no se da de esta manera. ¿De qué manera puede afectar esto a los niños? Mira, hay algo muy importante en un divorcio y es la materialización del divorcio. En ese momento, como pues digamos que estamos hablando de chicos pequeños, digamos que estamos hablando de niños menores de 10 años, ¿sí?
nosotros necesitamos abordar estos chiquitos con un pensamiento muy concreto, ¿sí? Muy, esto está pasando, esto está sucediendo, míralo, así es, ¿sí? Digamos que con un adolescente el manejo es diferente. De hecho, los adolescentes, como están en ese momento de un apego ya tan distante, entonces ellos son como que se refugian en sus amigos, y ellos a la final lo que terminan diciéndote es que hagan lo que quieran, ellos verán, pero que resuelvan, ¿sí? Pero un niño pequeño sí necesita como tener un esquema de qué es lo que está sucediendo en su casa. Muchas veces, y como tú decías, puede que no haya ni siquiera una relación afectiva ni sexual, pero los papás por culpa, ¿sí? Tendemos a seguir haciendo cosas para que los niños no extrañen. Entonces, que los domingos íbamos a almorzar juntos a tal restaurante y después íbamos a los jueguitos. Sigamos yendo entonces los domingos juntos, ¿sí? Al tal restaurante y a los jueguitos o a cine o no sé qué. Para los niños pensamos desde nuestra culpa que va a ser algo bueno, pero resulta que no es bueno, porque cada domingo la esperanza se va a volver a prender, mis papitos en algún momento van a volver a estar juntos, ¿sí? Entonces estos chiquitos se vuelven unos malabaristas expertos en empezar a decir, bueno, yo voy a hacer todo lo posible para que mis papitos estén juntos. Entonces el domingo les escribo una cartica, entonces dense un besito, entonces nos tomamos una fotico, pero vengan, los abrazo para que todos nos tomamos una fotico, y el niño no puede empezar a resolver en su cabecita que papá y mamá ya no están juntos, ¿sí? Entonces estas son situaciones que a ellos les van a traer es mucha más confusión, ¿sí? Cuando llega un papá y me dice, mira, es que nosotros nos vamos a separar, yo necesito que tú me acompañes al niño en este proceso, yo les digo, ok, vengan cuando el proceso ya se haya dado, cuando ya papá salga de la casa, cuando ya mamá se vaya de la casa, cuando se haya dado la separación material, ¿sí? Cuando ya realmente nos levantemos y no veamos o a papá o a mamá. En ese momento se empieza a dar el duelo, porque es el momento de la materialización, ¿sí? Pero si esto no existe, ¿cómo vamos a trabajar? Vamos a trabajar entonces desde una confusión, y desde una confusión también de los papás, porque los papás tampoco van a saber si estamos o no estamos, en qué momento estamos, en qué momento no estamos. Exacto. Y ese comportamiento de los adultos es porque no han hecho su propio proceso, ¿sí? Por eso entonces no elaboran la culpa, o el miedo, o el dolor, o la tristeza. Como no elaboran eso, entonces hacen estos comportamientos que finalmente afectan a los niños. Los adultos, por ejemplo, en mi consulta, hacen duelo por ruptura amorosa. Pregunta, ¿los niños también hacen duelo? Sí, sí. Y a veces pasa algo muy especial, los niños hacen su duelo por esta ruptura de los padres, que para ellos es una ruptura muy difícil, porque digamos que todos así tengamos 40, 50, 60 años, queremos ver a nuestros papás juntos y queremos ver que nuestros papás se quieren. Eso es muy importante para uno como hijo, ¿sí? Sentir que papá y mamá se aman. Es muy doloroso para los hijos sentir que su papá tiene un rechazo por su mamá, o que su mamá odia y detesta a su papá, que tiene mucha rabia hacia él, ¿sí? Entonces, para ellos saber que el amor entre papá y mamá se terminó, es un tema muy fuerte, ¿sí? Es un tema que también requiere un duelo, sobre todo que aquí algo es muy importante, y es lo que primero se trabaja en terapia, ¿sí? Yo cojo y les hago un esquemita a ellos, entonces les digo, ven, vamos a dibujarnos, ¿listo? Entonces aquí está papá, aquí está mamá, aquí abajo en un circulito estás tú, y si tiene hermanitos, entonces los vamos a dibujar al lado. ¿Qué ves? Entonces lo primero que ellos dicen es que los más grandes son el papá y la mamá, ¿cierto? Entonces, número uno, yo no estoy metido en esa pareja que está allí, ¿sí? Por eso los hago dibujarse abajito, para que ellos se den cuenta de que la pareja está arriba. Entonces yo les digo, ¿y qué pasa en esa pareja? Ah, que ellos tienen sus problemas. ¿Tú estás metido allí? No, porque en muchas ocasiones, y sobre todo cuando hay hijos únicos, ¿sí?, se tiende a perder los límites, o que los límites se vuelvan virtuales. Entonces este chiquito termina chupando por acá las quejas de la mamá, chupando por acá las quejas del papá, es que su mamá es muy mandona, es que su papá es un borracho, o su papá anda con otras mujeres, ¿sí? Entonces este chiquito termina cargándose de toda esa situación amorosa que en ningún momento le corresponde, ¿ya? Entonces es como ayudarlo a que delimite. Primero, ellos son los grandes, ¿ok? Y tú eres el chiquito. Tú lo que tienes que hacer es dejarte cuidar.
¿Sí? ¿Quiénes te cuidan? Los grandes. Tú no tienes por qué cuidar a los grandes porque ellos se cuidan solos, primero. Segundo, este es un problema entre adultos y entre adultos se va a solucionar, ¿ok? Y tercero, es importante que entendamos que lo que se rompió aquí fue la pareja, no los papás, ¿sí? Hay niños que te expresan que los papás lo van a abandonar. Es que yo no quiero que mis papitos se separen porque mi papá me va a abandonar. Entonces yo les digo, no, es la ruptura de la pareja la que se dio aquí, pero en ningún momento papá te va a abandonar porque papá sigue siendo papá. Entonces papá sigue dándote para comer, papá sigue dándote para estudiar, papito sigue estando pendiente de tus normas, de tus reglas, de tus hábitos, de tu colegio y él va a seguir siendo papá. Lo que pasa es que ya no va a estar en la misma casa. Entonces, ¿se da la ruptura amorosa? Sí, claro, se da. Y son rupturas amorosas que tú muy bien lo sabes, que si las dejamos allí como heridas, las vamos a volver a repetir. Así. Cuando estemos grandotes. Entonces volvemos a sentir ese mismo dolor y ese mismo vacío de ese primer abandono, que si no se le dan los lugares que se corresponden, pues realmente no vamos a ayudar a sanarlo de la manera correcta. Así es. Y mira qué bonito, Caro, porque yo he tenido incluso personas adultas que me dicen, Chile, tenían 25 años cuando mis papás se separaron y a mí eso me dio muy duro. Si un adulto te verbaliza eso, ahora hay un niño que ni siquiera tiene el poder de decisión, porque un adulto elige, toma decisión, toma postura, un niño no, ¿sí? Uh-huh. Entonces la posición del niño es una posición incluso de vulnerabilidad, ¿sí? Uh-huh. Sí. Muy bien, te hago otra pregunta, Caro. ¿Es posible que en este proceso que pasan los niños de duelo cuando sus padres se están divorciando aparezcan comportamientos regresivos? Ejemplo, los niños tienen 7 años y empiezan a orinarse en la cama, o comportamientos, por ejemplo, agresivos en el colegio, que empiecen a pegarle a los niños, o a morder, o a bajar su rendimiento escolar. ¿Esto es esperado en esos procesos de duelo en los niños? Sí, totalmente, totalmente. En algunas ocasiones, cuando las mamitas se acercan, yo les digo, bueno, ¿y qué ha sintomatizado el niño? No, pues el niño está normal, el niño está tranquilo. De hecho, en muchas ocasiones esperamos que el niño haga síntoma al otro día, a las 2 semanas, a las 3 semanas, y no pasa. Y pasa un mes, y pasan 2 meses, y digamos que el niño sigue su vida normal. Pues sí, va donde su papá, vuelve, dice que está feliz, como que se amolda y uno dice, ve, no le dio duro. Pero digamos que al 4.º mes, al 5.º mes empezamos a ver este niño que nos llegan las notas del colegio, se puso agresivo, le pegó a la amiguita o le contestó feo al profesor cuando era el niño o la niña más tranquilo, más educado del mundo, o ya no participa de la misma manera como antes, o es el niño que empezó a presentar esa fiebre constante, esa tos, esa gripa, que empezó a enfermarse más de lo normal. Entonces todo esto es esperado y esto hace parte del síntoma que el niño nos está mostrando, donde está diciendo, bueno, es un síntoma emocional que a veces se puede hacer físico, ¿sí? Entonces, todo esto es esperado en el desarrollo, que si era un niño de 3 años se devuelva de pronto y ya controlaba esfínteres, entonces se orine ya en la camita, o se haga popó y no se dio cuenta, o el niño que ya no quiere comer solo y que quiere que su mamá le esté dando de comer, ¿sí? Porque primero en muchas ocasiones está reflejando las emociones que le está generando esta ruptura entre sus padres, ¿sí? Que generalmente puede ser una emoción de tristeza. Entonces vemos el niño que constantemente está llorando, está irritable, si le quitan un juguete llora, tiene miedo en la noche, mamá abrázame, mamá cárgame, o el niño que se llena de rabia porque siente que esto es injusto. Entonces el niño que azotó los juguetes, que le pegó a los amigos, que contestó feo, ¿sí? También puede aparecer el miedo. Ahí es la emoción del miedo, de todo me asusta, tengo miedo a las enfermedades, tengo miedo a que papá se muera, tengo miedo a que mamá se muera, ¿sí? Entonces, cualquiera de estas emociones puede empezar a hacerse presente y manifestarse de alguna manera, ¿sí? Entonces, por eso los papitos tenemos que estar muy pendientes de cualquier síntoma, ya sea físico o emocional, que se presente, y no inmediatamente, sino incluso algunos meses después del divorcio, y reportarlo, porque ya desde ese síntoma es que empezamos a ver en qué proceso va el duelo y cómo podemos empezar a abordar el niño.
Caro, una pregunta. ¿A los niños se les dice que los papás se van a divorciar? Si es así, ¿cuándo se les dice y cómo se les dice? Yo siempre he pensado que sí, yo siempre he pensado que a un niño hay que hablarle siempre con la verdad, porque cuando tú le hablas al niño, ellos tienen una particularidad y es que los niños leen emociones, ¿sí? Entonces, el discurso de las mamás en muchas ocasiones es, no, nosotros hacemos como si nada pasara, nosotros nos hacemos, no, si peleamos eso es de puerta para adentro, ¿sí? O cuando ellos no están. Yo les digo, sí, está bien, pero es que lo que pasa es que la casa es como una piscina, ¿sí? Y la piscina son las emociones, ¿ya? Entonces, si tú te metes a esa piscina y la piscina está a 40 grados, ¿será que todos vamos a sentir? Entonces las mamás me dicen, no, pues claro, y yo les digo, así es la casa. Usted entra y si en esa casa hay rabia, eso se siente. Y si en esa casa hay tristeza, eso se siente. Y si hay frustración, eso se siente. Entonces, ¿tú cómo le vas a decir a un niño que todo está bien cuando el niño claramente está viendo que su mamá llora en las noches, que su papá sale y azotó la puerta, que ya no se dan ni un besito, que ya no se hablan como antes? Hay que tener claridad, ¿sí? Lo que pasa es que lo diferente es el lenguaje que nosotros vamos a usar, ¿sí? Entonces, entre 0 y 5 años, pues obviamente el acompañamiento es muy diferente. ¿Sí? El acompañamiento es más desde un lenguaje muy infantil, ¿sí? Yo pienso que cuando los niños están tan chiquitos, bueno, no hablemos de entre 0, hablemos de 2 añitos, más o menos. Bueno, de hecho, con un bebé también es importante decirle, papá se fue y mamá está triste. Sí, es importante como traducirle todas estas emociones de una forma muy práctica. Papá se fue, mamá se fue, ya no estamos juntos, pero te vamos a seguir amando como papá y mamá y tú no tienes la culpa en nada de esto, ¿sí? Porque digamos un bebé de 1 año, ¿sí? Pues podríamos ver niños más grandes que sienten que tienen la culpa de todo porque sintieron que nacieron y hasta allí les llegó el matrimonio de los papás. Entonces, en vez de ser una experiencia divina, fue lo que, ¡pum!, rebosó todo y hasta ahí llegó. Entonces, cuando los niños son pequeños, explicarles de forma muy práctica. Hay un cuento divino que se llama Papá y Mamá Oso se divorcian, ¿sí? Que para mí es el cuento más hermoso del mundo porque como que contiene todo lo que hay en un divorcio. Entonces contiene hasta la partida del pastel, hasta que el papá un día no los pudo ir a recoger, que la mamá estaba triste. Bueno, es divino ese cuento. Yo pienso que es un cuento muy apropiado para niños menores de 6 años, ¿sí? Entonces es como faltando, no sé, muy poco tiempo para que de pronto, si hay una fecha o justito cuando se esté dando la ruptura, empezar a trabajar este cuento, ¿sí? Ellos a veces parecen muy felices, ¿sí? Como que nada pasó, ¿sí? Como que leen el cuento, ay, sí, es que mi papi se fue, es que mi mami se fue, pero hay momentos que ellos les da muy duro. Por ejemplo, momentos en que el papá se los lleva el viernes y los regresa el domingo. Esos momentos son momentos muy fuertes, son momentos fuertes. Hola. Hola, Carito. Bueno, esperemos que se Ya, Hola. Volví, listo. Son momentos muy fuertes. Que sí, son momentos muy fuertes, muy difíciles, donde es importante que mamá o quien los reciba, la red de apoyo que reciban los chicos, esté allí, ¿sí? De nuevo diciendo las cosas. Mi amor, todo está bien, tranquilo, nos vamos a acostumbrar, el dolor va a pasar, vas a ver que dentro de muy poco tiempo vas a disfrutar de la casa de papá y también de la casa de mamá, y apoyarnos de todas estas cosas que nos permitan que ellos bajen un poco ese dolor emocional que sienten por la ruptura de los papás. Es muy bueno, estoy hablando de los niños hasta los 6, 7 años más o menos. Es muy bueno tener un amiguito, identificar ese amiguito que de pronto sus papitos también se separaron y ya lleva su duelo adelantadito, ¿sí? Como para decirle, ven, vamos a salir con la mamá de Julanito y ellos también están separados y él te va a contar que él también se va para la casa del papá cada 15 días. Entonces, como para que él le cuente esto y para que el niño sepa que no es el único que está pasando por este proceso, que el proceso es fuerte, pero que también se puede estar feliz en medio de eso. Sí, entonces si tenemos esa red de apoyo, pues nos va a ayudar muchísimo.
Los niños entre 7 y 10, 11 años más o menos, digamos que piden más explicaciones, ¿no? Y son niños que tienden a de pronto aliarse con uno de los dos padres, ¿sí? Entonces ahí es muy importante manejar estas alianzas, ¿sí? Entonces, es que mi papi me dijo que mi mamá era muy cantaletosa y que por eso es que ellos se separaron. O es que mi mami me dijo que es que mi papito andaba con muchas mujeres, entonces por eso se separaron. Entonces ya en esta etapa empiezan como las dualidades, ¿no? Como entonces, ¿qué fue lo que pasó? Entonces es importante sentarse con ellos a aclarar todos estos ideas que hay en su cabecita, porque pues de verdad que en muchas ocasiones son solo ideas de lo que los demás dicen, de lo que decían mis amiguitos, de lo que comentó la abuelita, de lo que escuché por acá, de lo que vi en una película. Entonces como que centrarles esa información, ¿sí? A estos chicos que están ya más grandecitos, y podemos utilizar un lenguaje mucho más claro, ¿sí? Dirigido a hacer una escena donde todo quede claro, ¿sí? Entonces, lo primero, es muy importante recordar, tú no tienes nada que ver allí. Esto es de adultos, ¿sí? Pero te vamos a contar qué fue lo que pasó. Y quitar y liberar de culpas a los padres. Que si es un evento donde se vio, porque hay muchos chiquitos que ven a su papá con otra mujer o ven a su mamá, sí, liberarlos de culpas. Bueno, ellos tienen sus razones y ya más adelante lo vas a poder entender, ya lo vas a poder comprender. Y preguntarles cuáles son sus miedos, ¿sí? Y empezar como a aclararles un poco sus miedos, ¿ok? Y los adolescentes, pues también hablarles en un lenguaje muy claro, pero sí es importante explicarles la situación, aclararles la situación. Esto está pasando, esto va a suceder, hemos tomado esta decisión y creemos que en este momento se va a dar la decisión a cabo, tu papá va a vivir en esta parte, tu mamá va a vivir en esta parte, tenemos estos acuerdos, tú vas a ir cada 15 días con papá. Sí, explicarles como todo lo que los involucre a ellos, obviamente no decirles, su papá me va a pasar 3 pesos por ustedes y entonces ya no quiere colaborar, no, ese tipo de temas sí no les conciernen a ellos. Pero sí hablarles como todo lo de la parte logística para que ellos sientan la seguridad de qué es lo que va a suceder en sus vidas. Ok, perfecto. Bien, excelente, Caro. Muchas gracias. Tengo otra pregunta y es, ¿qué pasa con esos adultos que reconocen que ya no hacen pareja, que ya no son felices, que ya ese compañero o compañera de vida que eligieron por ellos no quisieran seguir allí? Pero, y estos son muchos de los casos que yo encuentro en consulta, que me dicen, pero ¿cómo me voy a divorciar, Chili, si me duelen mis hijos? ¿Sí? Y entonces vive en una relación, en una construcción de familia donde ellos no son felices. Y su razón de sostener esa relación de pareja son sus hijos. ¿Qué consejo, orientación nos podrías dar frente a esto, Caro? Como tú dices, es el grueso del paquete. Yo siempre he dicho que un divorcio sin hijos es mucho más fácil. Y que es mucho más fácil dividirse una casa, un carro, que entrar con los hijos. Porque es que los hijos se vuelven para nosotros los padres una razón, un motivo, una emoción, no, es que los hijos son tan maravillosos que uno no quisiera que ellos pasaran por esta situación. Y sobre todo cuando uno siente que fue por mis decisiones, ¿sí? Entonces es el sentimiento del padre o de la madre decir, por mis malas decisiones están sufriendo otras personas, ¿sí? Entonces aquí lo importante es sentar a ese adulto a que empiece también a hablar desde muy su voz de niño chiquito, ¿qué significa para ti un divorcio? ¿Qué es un divorcio para ti? Entonces muchísimas veces nos encontramos con adultos que nos dicen, como tú decías ahora, es que mis papás se separaron y eso para mí fue horrible, y yo desde ese momento dije, me voy a casar y nunca me voy a separar. Entonces cuando yo me caso y cuando yo digo me voy a casar para toda la vida y yo nunca me voy a separar, pues obviamente a mí no me va a caber en la cabeza que haya un divorcio. Entonces hay mujeres que dicen, no, yo todo esto lo aguanto, yo lo aguanto por los hijos, ¿sí? Entonces desbaratar como todas esas creencias y esas idealizaciones que teníamos frente al matrimonio, empezar a desbaratarlas y en ese momento yo les pregunto,
¿tú qué prefieres? ¿Tú prefieres un niño que esté viendo un hogar de mentiras, porque de verdad les vamos a dar un hogar de mentira, un hogar de fachada, donde papá y mamá no se aman, no se quieren, no hay afectos, no hay expresión genuina del amor, no hay un beso, un te amo de verdad, ¿sí? Sino que hay un hogar por decir que yo vivo con mi papá, mi mamá? ¿O prefieres dos hogares, pero donde haya papás felices? ¿Sí? Entonces, ¿qué van a aprender ellos? Van a aprender que las relaciones amorosas, en el caso de que los papás se queden juntos, van a aprender que las relaciones amorosas pues son lejanas, frías, distantes, que generalmente no tienen ningún tipo de expresión de afecto, no hay camaradería, no hay romance. O prefieres que ellos digan, bueno, mis papás se separaron y fue difícil, pero tomaron la decisión de ser felices, ¿sí? Exacto. Entonces, siempre he pensado que un papá y una mamá felices hacen hijos felices. O sea, si vos estás contenta, pues bueno, te separaste, fue duro, pero sentiste que el mundo se abrió, que hiciste tu profesión de nuevo, que ahora eres dueña de tu vida, que ya no estás sufriendo, pues obviamente vas a criar con amor, con cariño, vas a poder compartir tu hijo de una manera mucho más tranquila. ¿Sí? Y no sintiendo todo el tiempo, llegó este tipo, qué jartera, ahora qué vamos a hacer, fin de semana, qué mamera. Pues yo pienso que son dos posiciones que es un llamado a la conciencia de realmente que les quiero dar a mis hijos, a pesar de que la cultura y la sociedad nos digan que el deber ser es un matrimonio, pues cuando no se puede, no se pudo. Así ¿sí? Es. Incluso, Caro, ahora el lenguaje en términos de pareja se ha cambiado, ¿no? No es como decían antes, desde temas también religiosos, nos casamos para toda la vida. No, nos casamos o nos vamos a vivir juntos hasta que tú y yo lo decidamos. Uy, maravilloso. Se quita uno un peso emocional de encima, tenacio, ¿no? Y hasta se vuelve el matrimonio mucho más libre, pienso yo. ¿Sí? Así. Porque cuando a ti te dicen, bueno, puede llegar un momento en que tú digas, no funcionó, ¿sí? O sea, mi papá me dice algo muy, muy chévere, y ahí está mi hermana, ella lo puede afirmar. Él dice, si uno va a saber el hueco en el que se va a caer, uno le pasa por el lado, ¿sí? Entonces yo digo, nunca sabemos en qué hueco nos vamos a caer. Y si el hueco fue el hueco del matrimonio, pues, ¿qué hacemos? Esa fue la experiencia de vida y eso era lo que nos tocaba vivir. ¿Duele? Sí, duele. ¿Y hay que sanarlo? Sí. ¿Hay que llorarlo? Mejor dicho. Pero de todas formas es aceptar que hace parte de la realidad de la vida. Y siempre he pensado que unos hijos bien manejados en el proceso de divorcio adquieren muchísimas herramientas para la vida adulta. Entienden que las rupturas existen, entienden que también es posible el no entenderme con una persona. Entonces son amores adolescentes que no se vuelvan amores adolescentes dependientes, que si el novio no está, la chica se murió, pues horrible, sino que entienden que cuando lo decidimos, pues también podemos decir, no, mira, aquí no pasó nada, y pues cada uno por su lado, y bueno, lloraré 2 semanitas, pero listo, me vuelvo y me paro. Entonces adquieren unas herramientas muy bonitas para la vida adulta. Qué bonito, qué bonito. Mi Caro, última pregunta. ¿Qué hacer cuando nos divorciamos, pero ese compañero o compañera de vida no es en buenos términos? Y usamos los niños como un instrumento de dañar al otro. ¿Qué hacer de adulto al otro lado que está o resentido, o lleno de dolor, o lleno de tristeza, y usa a sus hijos para lastimar a su expareja? También hace parte del grueso del paquete. Sí, se ve mucho, realmente que los divorcios en esos buenos términos no se ven mucho. Son poquitos. Son poquitos, y yo digo que uno tiene que ser hasta maduro emocionalmente hasta para divorciarse. Sí. Porque así como yo les dije ahora que el niño hace ese dibujito de tú estás aquí, tus papás están aquí arriba, uno también tiene que hacer el dibujo. Yo estoy acá y mi hijo está acá. Mi hijo no está aquí en medio de nosotros los adultos, entonces por tanto mi hijo no es una herramienta
para yo lastimar o golpear al otro, ¿sí? En ningún momento se debe volver el hijo un tercero allí metido en esa relación por medio del cual entonces pasan muchas cosas, ¿no? Entonces el hijo va a la casa del papá cada 15 y los papás les hacen un interrogatorio gigantesco, su mamá con quién anda, su mamá con quién está saliendo, qué hace, qué hay en la nevera, qué le está dando. ¡Ah! La mamá no le da yogur en el desayuno, eso es el colmo, pero Evas, ¿por qué no es esto? No. Entonces cualquier cosita así chiquitica se vuelve un detonante gigantesco, ¿sí? Para seguir, digamos que a veces yo digo, no se hace el divorcio emocional y seguimos emocionalmente involucrados, así sea por medio de la rabia. Sí. Entonces, así sea por medio de la rabia, seguimos manteniendo una relación y seguimos peleando, entonces disfrutamos de seguir peleando, ¿sí? Se vuelve ya como un hábito. Entonces es importante aprender a diferenciar eso, ¿no? Que esto es un tema de adultos y que ellos aquí no tienen nada que ver. Pero cuando pasa y la otra persona es una persona que todavía está situada en la rabia o en el dolor o en la culpa o en la no aceptación, ¿sí? Y sigue utilizando los hijos para estos medios, para seguir molestando a su expareja, es importante librar de culpa al niño, ¿sí? Entonces, a mí a veces me dicen, pero ¿qué hago? Y uno se puede poner en una situación muy impotente, ¿sí? Porque el niño claramente se está viendo afectado. Entonces es importante hablar con el niño y decirle, mira, mi amor, primero que todo, tú no eres responsable de los estados emocionales de los demás. Tú no tienes la culpa de que papá esté triste o de que papá esté enojado. Es muy importante siempre en el discurso decirle al niño, tú no tienes la culpa de esto, tú no eres responsable, descargarlo, porque los niños tienden a aliarse con el padre que más afectado ven. Y a veces el padre que más afectado ven, bueno, a veces es el que sale de la casa, ¿sí? Aunque en muchas ocasiones también son esas mamás que se quedan con estos chicos, mamitas que han sido traicionadas, que han sido heridas en su amor propio, en su autoestima. Entonces mamás que entran en posición muy desde víctimas, entonces el hijo es el que le toca cargar pues con todo el dolor y la tristeza de la mamá. Entonces es importante decirle a este niño o a esta niña que ellos no son responsables de sus estados emocionales y que ese dolor, esa tristeza, esa rabia la tiene que sanar la mamá y no ellos, ¿sí? Por tanto, yo siempre les digo, bueno, ¿cuántos años es que tienes tú? Entonces me dicen 8, por decir algo. Entonces yo les digo, ¿y qué hace un niño de 8 años? Entonces me dicen, no, pues ver TikTok, o jugar en la tableta, o jugar con los amigos, o ir a estudiar. Y yo le digo, bueno, dedícate a hacer todo esto, no hagas más nada. Si la mamá te habla, si la mamá te dice, tú le dices, bueno, mami, y la escuchas, y sigues en tu vida de niño de 8 años. Porque es que el niño se va volviendo adultito cuando se va haciendo cargo de todo esto. Entonces, no le diga a su mamá que aquí en la casa está pasando tal cosa. No le diga a su papá que aquí está pasando tal cosa. Claro, ¿cómo lo pones? En una situación de adulto. Sí, muy. Claro, entonces son niños de 8 años que parecen de 20 y pico, porque entonces tienen que hacer esto por mamá, tienen que cuidar a papá, tienen que hacer un pocotón de cosas que no les corresponden a ellos. Entonces, ojalá siempre hubiera alguien, un tercero, una abuela, una tía, una maestra, ¿sí? Que pudiera centrar al niño. Si nosotros como padres no somos capaces, siempre estamos un pocotón de profesionales dispuestos a ayudar, a dar una mano neutral, ¿sí? Donde no vamos ni a culpar a papá ni a mamá, sino que le vamos a mostrar al niño que él puede tomar una posición así, neutral, amar a su papá y a su mamá, pero no involucrarse en esta pelea interna que a veces tienen estas exparejas. Entonces, ojalá si sentimos, siempre hay uno de los dos papás un poco más sensato, siempre hay uno que es generalmente el que toma la decisión, ¿sí? Generalmente ve un poco más las cosas, entonces ojalá ese papá sea el que pueda tomar la decisión de buscar ayuda para su hijo, de buscar una tercera persona que le ayude a este niño, o por lo menos que le abra un espacio para que el niño pueda hablar, pueda descargarse y que le pueda decir que él no tiene la culpa en estas cosas y que hay que esperar simplemente que su mamá o su papá sanen. Sí, me parece súper importante eso. Sí,
Y mira, por ejemplo, Caro, yo que trabajo tanto el tema de ruptura amorosa, cuando este adulto que entra a mi consulta y empieza a elaborar ese proceso de duelo, tiene mayores elementos y herramientas para afrontar estas situaciones, para no engancharse con el otro, para ver que es una pataleta o que está asumiendo las cosas de una manera equivocada y puede contenerse, puede gestionar su emoción y puede a su vez contener el niño cuando el padre lo usa para transmitirle información que no es, ¿sí? Uh-huh. Entonces, si realmente la persona está haciendo su proceso, evoluciona mucho más rápido, no se engancha, no se desgasta con ese otro y finalmente va acelerando este proceso de sanar y de contener a su hijo también en ese proceso. Sí, eso es muy importante, sí, es importante que yo siempre he pensado que un divorcio, así como el COVID, por ejemplo, tiene que tener un proceso de rehabilitación. Sí, tiene que volver uno como a retomar todo, tiene que volver uno a encontrarse con uno mismo y en ese proceso lo que tú dices, en ese proceso uno reconoce que sus hijos también están sufriendo y puede ayudarlos de alguna manera. Y no es hablando mal del otro papá, no es diciéndole, es que su papá está loco como siempre con sus patanadas, no, es diciéndole, bueno amor, vamos a entender a papá, en este momento papá tiene rabia, en este momento papá puede tener tristeza, entonces pues vamos a entenderlo, si tú quieres darle un abrazo, hagámosle una carta, démosle un besito, pero entendamos, ¿sí? Porque tampoco nos va a quedar el tema de hablar mal del otro, ¿sí? Porque, pues como dije al comienzo, lo más importante para sus hijos es que ellos tengan la percepción de que a pesar de todo, papá y mamá por lo menos son amigos. Así es. Por lo menos. Qué bonito. Bueno, mis niños que están conectados, preguntas, como digo yo, aprovechenos. Aprovechen. Aquí una pregunta. Dice, guerra de lealtades, tratar de usar a los hijos a su favor, colocando al otro en contra. Bueno, fue exactamente lo que acabamos de hablar, ¿sí? Entonces, si tienen más preguntas, pues nos las pueden ir haciendo mientras Carolina nos va contando dónde la podemos encontrar en Instagram, en Facebook, en YouTube, bueno, en todas sus redes sociales. Cuéntanos, y si tienes alguna actividad reciente, pues aprovechas este espacio para que nos la cuentes. Bueno, hago un paréntesis ahí antes de eso, lo que decía la mamita de guerra de lealtades, eso es tan importante porque los niños generalmente, y lo que yo te decía ahora, tienen lealtad mucha más a veces con uno de sus dos padres y no es porque quieran más al uno que al otro, sino porque de pronto se identifican más con el uno que el otro, ¿sí? Entonces, digamos, las niñas en algún proceso, en alguna etapa del desarrollo, cogen un amor hacia su papá y todo es mi papito, mi papito, mi papito, entonces sienten que si la mamá, por ejemplo, consigue novio, entonces eso va a ser terrible, porque entonces, ¿por qué no quieres a mi papito? Entonces, esas lealtades que hay y que son invisibles, también hay que trabajarlas, ¿no? Entonces, tranquilo, no por el hecho de que, por ejemplo, un caso que se presenta mucho, la mamá o el papá se consiguen un amigo o una amiga, ¿sí? Y este amigo o esta amiga es súper divertido y les cae re bien a los hijos. Entonces los hijos dicen, no, pues salir con él es súper chévere, pero me siento re mal porque siento que estoy traicionando a mi papá. Entonces es importante aclararles a ellos también, bueno, esta persona es un amigo de tu mamá y no quiere decir por eso que venga a reemplazar a tu papá. Está bien que compartas tiempo con él y no te sientas culpable. Entonces ahí es donde las lealtades se van viendo presentes, ¿sí? Porque los niños son muy claros, ¿sí? Los niños se confunden muy fácil porque como ellos son tan puros en sus sentimientos, entonces de muchas ocasiones me cae bien pero no la quiero. Sí, entonces es importante eso también, aclararlo con ellos. Bueno, ¿dónde me consiguen? En Instagram, que es donde más me muevo, @conexióncrianza. Y en YouTube tenemos, aquí le hago propaganda a mi grupo de puericultura, que es el grupo Puericultura del Valle, y pueden entrar a la página de la Sociedad Colombiana de Pediatría y van a poder ver lo que fue nuestro encuentro de la semana pasada, el encuentro de puericultura, que hablamos de salud mental en los niños. Ahí tuve la gran oportunidad de hacer una charla
y allí pues pueden encontrar un material así súper lindo. Digamos que todo el contenido que hago lo hago al lado del grupo de puericultura, entonces ahí súper invitados para que vean un contenido muy chévere. Perfecto, mi querida Caro. Bueno, para las personas que escribieron que no sabe qué hacer con la actitud frente a su ex, bueno, pues te invitamos que si quieres profundizar en esto, puedes consultar a Carito, ya sabes dónde encontrarla. O si apenas estás entrando, hablamos un poquito en las primeras preguntas acerca de cómo asumir esta relación con el ex. Por ahí nos hicieron, Caro, una pregunta para finalizar y que cerremos, y es ¿qué hacer con el padre que se va y no vuelve? ¿Sí? Se divorció también de su hijo. ¿Cómo asumir esto? Y con esto cerramos, mi querida Caro. Bueno, estas situaciones también se dan porque los papitos se quedan a veces sin herramientas para poder enfrentar este nuevo cambio, ¿no? Entonces, digamos que como dices tú, se divorció y también se divorció del hijo. Entonces, no me siento capaz ni siquiera de ser esposo, ni tampoco de ser padre o de ser madre, ¿sí? Entonces, es una situación donde el cerebro me dice, huye o afronta, pues huye. Y me voy bien lejos para no volver a saber nada de eso. Pero son los hijos, pues digamos que para la expareja, pues bueno, es algo que tenía que solucionar, a la final era lo que quería, pero para los hijos empieza a ser un duelo, ¿no? Entonces empieza a ser el duelo y ahí es muy importante lo que hablamos ahorita de la culpa. ¿Por qué se fue? Yo hice algo, mamá, para que mi papá se fuera, para que no me quisiera más. O sea, se supone que el problema era contigo, no conmigo, ¿sí? Entonces es importante trabajar con estos chicos y se trabaja mucho desde ese tema, desde tu papá no tenía las herramientas para quedarse. Tu papá no pudo afrontar la situación. Entonces, esperemos que en algún momento pueda volver y afrontar esta situación. Si es posible hacer un canal, un puente para que este niño restablezca el vínculo con su papá a través de una abuelita, a través de una tía, pues sería muy bueno intentar, ¿sí? Porque aquí lo ideal es salvar la paternidad, la maternidad. Digamos que la parte del cónyuge ya la cerramos, pero lo ideal es que este chico siga contando con su papá, su mamá. Entonces, si hay alguien que pueda ayudarnos con este puente, porque obviamente la persona que se ha separado también está nublada emocionalmente y en muchas ocasiones no sabe qué hace. Sí, el dolor puede llegar a nublar muchísimas cosas. Entonces, sería muy bueno. Y si definitivamente no, pues darle apoyo a este niño. ¿Sí? Darle apoyo y ayudarle a estructurar en su mente una figura materna, paterna, no desde la culpa, ni desde la rabia, ni desde el abandono, sino desde él. No tuvo las herramientas, pero vamos a esperar que va a poder volver este papá, que va a poder volver esta mamá a asumirse como tal, ¿sí? Entonces, recuerden que de cómo se pinte la experiencia, desde ahí se elabora la experiencia, ¿sí? Uh-huh. Si yo te pinto como tu papá es un desgraciado que nos dejó aquí morir, siempre para mí, como mujer, no solo mi papá, sino que los hombres van a ser unos desgraciados que lo abandonan a uno, ¿ok? Pero si yo digo, bueno, amor, su papá no pudo, no necesita tiempo para pensar, necesita aclarar su mente, esperemos, pues va a ser más fácil. Así es, mi querida Caro. Caro, te mando un abrazo virtual grandísimo, infinitas gracias por tu conocimiento, para todos aquellos que estuvieron en este espacio, para aquellos que nos van a ver en diferido. Si tienes un niño, un adolescente, necesitas apoyo en crianza, te recomiendo realmente, Caro es excelente en su trabajo. Caro, mil gracias. Nos vemos en una próxima emisión que podamos hacer el próximo año. Y mil gracias. Y bueno, gracias. Chile, gracias a ti, porque siempre he sentido ese apoyo tan lindo tuyo y de verdad que como te decía al comienzo, pues yo siento que somos un grupazo así súper chévere, porque así como tú amas tu trabajo en pareja, yo amo mi trabajo en crianza, en puericultura, me parece la cosa más hermosa del mundo, lo disfruto mucho, entonces pues siento que eso es parte de hacerlo bien, porque uno se entrega de verdad a que estos chiquitos pues no sufran lo menos posible. Yo le digo a los papás, vea, métase una cosa en la cabeza, sí o sí va a sufrir, o sea, no hay forma, y ojalá existiera una inyeccioncita, que les pusiéramos como así los hombres de negro que les hacen así con las gafas y se le olvida uno todo.
Sí. Sería maravilloso, pero pues eso no existe, entonces tratemos de que sufra lo menos posible. Entonces te agradezco por siempre invitarme a estos espacios que son tan bonitos, me gusta muchísimo compartir esto con los demás, me parece súper chévere y bueno, la próxima la hacemos a la inversa, nos vamos a Conexión Crianza y hablamos de la pareja. Claro que sí, allá estoy en tu casa. Bueno, gracias a todos por los mensajes, gracias Sandra, dice que un abrazo a las dos, ahí te mandan tu abrazo. Un abrazo, noche para todos y para todas, y gracias Caro, y nos vemos en una próxima emisión. Bueno, gracias a ti, un beso, chao, feliz noche, bye.